Vamos a dar inicio a la lectura orante de la palabra de Dios. Hoy es 30 de noviembre y la iglesia celebra la fiesta del apóstol San Andrés, hermano del apóstol San Pedro, el primero de los apóstoles. Y bueno, pues vamos a meditar el Evangelio. Hoy es un Evangelio especial, es el de San Mateo, en el capítulo 4. Versículos 18 al 22. Así que los invitamos a unirse a la transmisión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a leer el Evangelio, Mateo 4, 18 al 22. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, los siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos aquí en el Evangelio de San Mateo, todavía antes del primer gran discurso de Jesús, que es el Sermón de la Montaña, y después de que Jesús ha iniciado ya su ministerio público, su predicación. El versículo que antecede esto que hemos leído hoy, ¿verdad?, habla de esto, cómo Jesús comenzó a predicar, dice el versículo 17, conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Viene enseguida el llamamiento de los primeros discípulos, 4 discípulos en este caso, que nos presenta San Mateo. Más adelante en el capítulo 10 viene la lista de los 10 apóstoles, ¿verdad? Y bueno, también en otra parte nos presenta la llamada del mismo Mateo, del mismo recaudador de impuestos, que es llamado por Jesús a ser apóstol. Y después de este pasaje del llamamiento de los 4 primeros discípulos, tenemos como se resume de alguna forma la actividad de Jesús aquí en San Mateo, en el versículo 23, un versículo que reaparece al final del capítulo 9 también, donde dice que recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces es como el marco al evangelio que estamos leyendo en este día de San Andrés, apóstol, hermano de San Pedro, de Simón Pedro. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos en esta presentación que nos hace el evangelista Mateo, cómo Jesús va caminando, ¿verdad? Tanto el versículo 18 como el versículo 21 indican precisamente, ¿verdad?, que Jesús va avanzando, ¿verdad?, o va caminando. Primero en el versículo 18, que nos dice, ¿verdad?, es el verbo peripateo en griego, caminar. Entonces Jesús va caminando, en este caso junto al mar de Galilea, o lago de Tiberíades también se le llama. Y bueno, más adelante, en el versículo 21, dice que habiendo avanzado de ahí, vio a otros dos hermanos. Entonces Jesús está caminando, ¿verdad?, caminando
en este caso junto al mar o un lago muy grande de Galilea, el norte de la Tierra Santa. Y bueno, Jesús, acuérdense que Jesús era Galileo, ¿verdad? También, pero vivió en Nazaret, el Nazareno. Y bueno, pues aquí el Señor toma contacto con el mundo de la pesca, trabajadores dedicados a la pesca. Entonces, en primer lugar, ve Jesús, los dos, tanto el versículo 18 como el 21, ponen el acento en el ver de Jesús. Vio, ¿verdad? Vio Jesús, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Versículo 21, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, Jesús los ve en medio de su vida, en medio de su actividad. En el primer caso, ellos están pescando, ¿verdad? Es el momento de la actividad intensa, echando la red, ¿verdad? En el mar, son pescadores. En el segundo caso, ellos están arreglando las redes. Ustedes saben que los pescadores van y pescan y ya cuando llegan a la orilla, pues van arreglando también su equipo de pesca, ¿verdad? Lo dejan limpio, lo van disponiendo para ulteriores momentos de salir a pescar también. O bien van preparando, ¿verdad? También la pesca, entonces preparan sus redes, todo eso para la pesca. Pero en el segundo caso están Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y se menciona a su padre, están con su padre. Eh, Esto es muy significativo, ¿verdad? Porque el primer caso solo están Simón y su hermano Andrés, pero acá no, acá están Santiago y su hermano Juan y están con su papá, están arreglando las redes, ¿verdad? Pero en los dos casos hay una llamada, ¿verdad? En el versículo 19 es Jesús que les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. ¿Eh? Ahí está la llamada del Señor, vengan conmigo, vengan detrás de mí, ¿verdad? El versículo 19, ¿verdad? Dice, vengan detrás de mí, ¿verdad? O sea, vengan conmigo, dice la traducción, y los haré pescadores de hombres. Les da una misión, les promete, ¿verdad? Que los va a transformar de lo que ellos hacían a una misión con los hombres, ¿verdad? También, ya no pescar los peces, sino en esa pesca que es la evangelización. Y en el segundo caso también dice que los llamó, ¿verdad? A Santiago y a Juan, antes de finalizar el versículo 21, dice que también los llamó, ¿verdad? A ellos los llamó. Bueno, y está la respuesta de los apóstoles en el primer caso de Simón Pedro y su hermano Andrés, a quien hoy celebramos, este gran apóstol también. Dice que ellos al instante, dejando las redes, lo siguieron. Ahí está la respuesta pronta a la llamada de nuestro Señor Jesucristo. Dejan sus redes, de alguna forma con eso el evangelista indica, ¿verdad?, la renuncia de los bienes, la renuncia a su propia seguridad, la renuncia a lo que era pues su herramienta de trabajo en este caso, ¿verdad?, porque van a aceptar que el Señor les va a cambiar el trabajo, ¿verdad?, les va a dar una misión en la pesca de seres humanos, ¿verdad?, pescar hombres, ser pescadores de hombres. Y en el versículo 22 también, ¿verdad? Es todavía un poquito, podemos decir más fuerte, porque dice que están los hijos de Zebedeo y han sido llamados por Jesús, los llamó, dice el versículo 22, y ellos al instante, fíjense esto, ¿no? En ambos casos, al instante, inmediatamente, sin poner un pero, sin hacer preguntas, al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. O sea, les digo que es un poco más fuerte porque en este caso es dejar a su papá, ¿verdad? O sea, es dejar su propia familia, esos vínculos familiares que son tan fuertes, tan importantes, ¿verdad? Ellos se desprenden de eso, ¿verdad? Así como también en el matrimonio. La palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dejará
el hombre a su padre y a su madre. Aquí dice dejaron al instante, dejando la barca y a su padre, siguieron a Jesús. Bueno, aquí el Evangelio pues nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Por un lado, cómo Jesús ve a los candidatos a ser apóstoles, con ellos va a fundar su iglesia y los ve con amor, ¿verdad? Los ve con misericordia, los ve contemplando de alguna forma lo que ellos podrán ser. Ahí, ¿verdad? De hombres humildes, de trabajadores, en este caso de la pesca, ¿verdad? Un trabajo duro, intenso, que a veces hay que hacerlo en la noche también, que implica sacrificio, que implica pues mojarse, ¿verdad? Que implica bastante esfuerzo, arrastrar la barca, por ejemplo, ¿verdad? Todas esas cosas implican mucho esfuerzo, fuerza, trabajo. Es un trabajo rudo, ¿verdad? También arriesgado un poco, ¿verdad? Por andar en las aguas y todo eso, con las tempestades, los vientos, todos los peligros que puedan presentarse en el lago. Bueno, pues Jesús los ve ahí, ¿verdad? Primero ve a unos que están trabajando, o sea, Jesús nos puede estar mirando ahí donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Hoy tal vez algunos estarán allá en el campo, ¿verdad? Hoy me trajeron frijol, frijol y hay que sacarlo de la vaina. Y bueno, esos que trabajan en el campo, ¿verdad? Que andan arrancando frijol, pues Jesús los ve, ¿verdad? Los ve también ahí en su oficio, los ve en el esfuerzo que ellos realizan, así como miró a Simón Pedro y a su hermano Andrés. Y el Señor pues les invita a seguirle, ¿verdad? Síganme y los haré pescadores de hombres, ¿no? Esta llamada del Señor que toca el corazón, ¿verdad? Nosotros también, así nos ha llamado el Señor. Y a muchos de ustedes, ¿verdad? Que me están escuchando, que me están oyendo, ¿verdad? Que, que ustedes también, muchos le han respondido al Señor, ¿verdad? Acabamos de celebrar recientemente el Día de los Delegados, el domingo de Cristo Rey del universo, y pues recordamos eso, ¿verdad? Como los primeros delegados de la palabra de Dios, pues eran campesinos, ¿verdad? Eran hombres del campo, trabajadores, que el obispo de Choluteca, eh, Monseñor Marcelo Guerín, en su tiempo, él los llamó, ¿verdad? Y los delegó para que fueran a hacer las celebraciones de la Semana Santa en algunas aldeas, en algunas comunidades donde no podría ir el sacerdote en esa Semana Santa. Y así nació este ministerio, ¿verdad? De los delegados de la palabra de Dios, que pues ha producido mucho fruto aquí en Honduras y en otros países, se les llama a lo mejor de otra forma, ¿no? Celebradores de la palabra, o no sé, hay distintos nombres, pero la función pues viene a ser la misma. Y, y bueno, pues a lo que voy es que al final, pues son muchos, la mayoría son gente humilde, ¿verdad? Campesinos, algunos trabajadores, ¿eh? Y han sido llamados por el Señor para ser pescadores de hombres, para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Cuántas catequistas también así han sido llamadas, algunas siendo amas de casa, algunas son profesoras o han sido profesoras, etcétera. Pero el Señor, ¿verdad? El Señor cambia esa, ese oficio de alguna forma o le da plenitud, ¿verdad? Así como una ama de casa pues cuida de sus hijos, ¿verdad? Atiende el hogar, bueno, pues al hacerse catequista, por ejemplo, se convierte en también una pescadora de almas, era una pescadora de hombres que les va a anunciar el evangelio, el mensaje, la conversión, o una profesora, ¿verdad? Que enseñaba pues las cosas que aprendemos en la escuela, leer, escribir, a sumar, multiplicar, restar, etcétera, todo eso. Al hacerse catequista, ya no solo va a enseñar pues esas cuestiones importantes, ¿verdad? Humanas, de matemáticas, español o ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, sino que va a enseñar la sana doctrina, ¿verdad? El mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, nuestro Salvador. Entonces,
Dios nos toma, ¿verdad? Dios nos toma a cada uno de nosotros desde donde estamos y nos destina una misión. Lo importante es responder a la llamada. Aquí los apóstoles no se resistieron, ¿verdad? Santiago y Juan, y antes Simón Pedro y su hermano Andrés, dice la palabra de Dios, y ellos al instante, dejando las redes, lo siguieron. Ojalá escuchen esto, esas personas que tienen posibilidad de servirle al Señor, que pueden servirle al Señor. Hay muchas necesidades en las comunidades, en las parroquias, en nuestra propia parroquia. No tenemos delegados para todas las aldeas, no tenemos servidores suficientes, ¿verdad? De la catequesis, no tenemos tampoco, por ejemplo, acólitos, ¿verdad? Servidores del altar suficientes para cada comunidad. Entonces el Señor nos llama, ¿verdad? Nos llama a cada uno, nos mira las posibilidades que tenemos y a lo mejor una persona que leyera el Evangelio diría, ¿cómo Jesús llama a ser apóstoles, a estos pescadores, a hombres rudos, ¿verdad? Hombres que no tienen mucho estudio, ¿verdad? O no han estudiado, tal vez, no sabemos, ¿verdad? Pero normalmente los pescadores no eran como los sacerdotes, ¿verdad? Que tenían más estudio de la ley, ¿verdad? Que estudiaban en las escuelas de los rabinos, etcétera. No, no, ellos no eran maestros, ¿verdad? Maestros de la ley, eran pescadores, ¿no? Y de hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se dice que cuando fueron llevados a tribunal y ante los sacerdotes, ¿verdad? Los apóstoles, se sorprendieron los sacerdotes que tuvieran esa sabiduría, los apóstoles, que pudieran hablar así con tanta fluidez, con tanta sabiduría, ¿verdad? Porque habían recibido el don del Espíritu Santo, a pesar de ser hombres rudos, ¿verdad? Hombres que no habían estudiado en escuelas rabínicas, pues aún así tenían el anuncio de la palabra, ¿verdad? La fuerza para anunciar la palabra de Dios. Bueno, pues Dios nos toma, ¿verdad? O sea, que ninguno de ustedes se sienta que no puede hacer nada en la iglesia, ¿verdad? Que no tiene mucha formación, ¿verdad? Yo pienso, no sé si me esté oyendo, hay un hermano de una comunidad que yo ahorita casi no he salido porque me estoy recuperando todavía de una operación, pero bueno, cuando estaba en condiciones, pues subíamos algunas montañas o visitábamos algunas comunidades, ¿verdad? A veces caminar o a veces en bestia, ¿no? Y bueno, yo pienso que este hermano, Camilo, Camilo, que puede ser muy buen delegado, pero él no sabe leer y escribir. Entonces es un reto, ¿verdad? Él, si hace el esfuerzo por aprender a leer y escribir, podría ser un excelente, pienso yo, ¿verdad? Un excelente delegado de la palabra de Dios. O sea, el Señor nos toma, ¿no? Vean ustedes cómo llama a Andrés, cómo llama a Simón. ¿Qué eran? Eran simples pescadores. Y a Simón va a ser el primer papa, o sea, va a ser una piedra fundamental en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, va a decir el Señor, ¿verdad? Le va a cambiar el nombre a Pedro. Tiene una misión importante, entonces ninguno de nosotros debe sentirse menos, ¿verdad? Todos podemos servir en la iglesia, ¿verdad? Así hay algunas hermanas que podrían ser catequistas y a veces uno les pregunta y dice, ay, no, es que yo no sé expresarme mucho, no sé hablar, no sé cómo preparar una catequesis, me cuesta, no sé, los niños, pero todo eso, hermano, se puede desarrollar, o sea, hay cualidades que Dios pone, hay dones que Dios pone y uno se va preparando para poder servir al Señor. Entonces hoy Jesús dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ojalá sintamos esa llamada y sepamos responderle también. Y luego acá están estos otros dos, ¿verdad? Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, están con su padre Zebedeo, están en la barca arreglando las redes, ¿no? Y ahí son llamados por Jesús, ¿no? Ahí también, ¿verdad? Unos en el momento activo de la pesca, otros acá en el momento de posterior a la pesca o de preparación, ahí están ellos arreglando sus redes y son llamados por Jesús. Ahí nos ve el Señor, ¿verdad? En nuestro ambiente, ¿verdad? Sea en el momento del trabajo, sea posterior al trabajo,
nos ve Jesús y nos llama. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Nuevamente una respuesta pronta. Ojalá todos nosotros le digamos al Señor, aquí estoy Señor, estoy dispuesto a servirte, ¿verdad? Que puedas seguir al Señor en el día a día. Ahí el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros y nos ponemos en sus manos para poderle nosotros verdaderamente servir con amor, con dedicación. Vamos a pedírselo al Señor y oremos por todos los que han sido llamados a algún servicio en la iglesia, algún ministerio, que los llama el Señor a ser pescadores de hombres. Que el Señor nos mira, que nos llama, que nos ve. Y en este día de San Andrés, también oramos por todos los que llevan este nombre de Andrés, para que pues ellos imiten a su santo patrono, para que puedan servir a los demás, que puedan llevar la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Buena jornada, Dios los bendiga.